Tengo la sensación de que en las últimas semanas he sido muy crítico con Lego. Y lo voy a seguir siendo porque de verdad creo que están haciendo cosas que no, como empresa, que no tienen mucho sentido. Y más cosas que os contaré. Pero quería hacer una pequeña pausa en este mar de opiniones y de críticas, en mi opinión, más que razonables, para hablar de qué es lo que a mí me gusta de Lego. Porque al fin y al cabo, aquí estoy, hablando y prácticamente viviendo en Lego. Y es algo que me lleva a una historia que siempre me ha hecho mucha gracia, de hace ya muchos años, 15, 16, 17 años, cuando me contrataron para entrar a una gran consultora. Yo trabajé durante 5 años en una consultora muy grande y durante una semana tuvimos una serie de cursos de iniciación de a qué íbamos a ir. Y en aquellas sesiones, en aquel bootcamp, que es como se llama así en el mundo anglosajón porque mola más decir las cosas en inglés, había uno de los profesores, que es un gerente con el que luego me llevé de maravilla, mi coach. Desde aquí le mando un abrazo, no creo que nos esté viendo, pero Sergio, me suelo acordar mucho de ti. El caso es que se pasó los 2 días que nos dio clase criticando mucho a la empresa, pero mucho, o sea, en plan muy duro y cosas muy razonables. Pero claro, al segundo día ya el tío estaba desbarrando y no sé qué se estaba criticando. Ya levanté la mano y le dije, pero entonces ¿por qué trabajas allí? ¿No? Y el tío me dijo, se sentó con una sonrisa en los labios y me dijo, porque me compensa. Y claro, algo que no parece que se entienda o parece que se ve como hipocresía es que no puedes criticar algo que te gusta. O al menos así hay gente que me lo está dejando hacer saber en comentarios. Y es como, no, al revés, cuando algo te gusta, cuando sientes pasión por algo, es cuando de verdad te surgen las críticas. A mí, que en Harry Potter hagan cambios y hagan cosas extrañas y se carguen la historia y se inventen cosas y destruyan la saga, a mí me da igual. Porque no, Harry Potter ni me va ni me viene. Ahora, cuando lo hacen en Star Wars, pues me afecta y levanto la voz y digo pues lo que no me gusta. Y el problema que creo que hay es que, claro, llama mucho más la atención cuando criticas que cuando alabas. Y de un tiempo a esta parte, al menos a mí me apetece más hablar de las críticas que de lo que me gusta. Sin embargo, a mí Lego me encanta. A mí Lego me encanta como concepto. A mí Lego me encanta como juguete. A mí Lego me encanta como pieza de decoración. Y lo he dejado esbozar o lo he dejado ver en alguno de estos episodios. A mí Lego, lo que más me gusta a día de hoy como adulto es la paz, la calma y la tranquilidad que me invade cuando cojo un set y me pongo a montarlo. Pero no es siquiera lo que más me atrae de estos juguetes. A mí lo que más me atrae de estos juguetes podría verse de alguna forma como que me transporten a mi infancia o que me devuelvan esa... hay 2 partes, la ilusión por jugar, la ilusión por un juguete. A mí me gusta mirar los ojos con ojos de niño, mirar los sets con ojos de niño. Y por eso, normalmente, suelo ser más crítico con los sets que se dedican a ser piezas de exposición. Porque en el fondo, aunque tenga 40 años, yo sigo mirando, o el que juzga a la mayoría de los Lego que veis en este canal, es la versión de David con 10, 12, 13 años. Y en ese aspecto, a mí de Lego me gustan los juguetes. Y me gusta el poder pensar en, con esto podrías hacer una catapulta y podrías hacer no sé qué y podrías convertirlo. Y esa es la parte que echo un poquito de menos a día de hoy. Pero no vamos a hablar de críticas, vamos a hablar de qué es lo que me gusta. Otra de las cosas que me gusta muchísimo es precisamente esa capacidad que tiene un set de sumergirnos en un mundo de imaginación. Cuando eres pequeño, la imaginación se da por hecha, vives rodeado de imaginación, estás todo el día imaginándote cosas. Pero conforme creces, incluso en profesiones como la mía, que siempre han sido, al menos desde que me fui de Accenture, de la consultora, ha sido muy creativa. Yo llevo desde el año 2014
escribiendo artículos, escribiendo historias, creando contenido, imaginando cosas, diseñando negocios, que para diseñar negocios la verdad es que también hace falta imaginación, creando páginas web, creando portales, academias, y siempre ha sido un trabajo muy creativo. Y aún así, la imaginación cuesta. Cuesta sobre todo cuando no la ejercitas. Y coger un Lego, como montamos hace poco el Titán de Lloyd o Lloyd, o como sea que se pronuncie, o incluso los sets del Smart Brick, te fuerzan a utilizar ese músculo imaginativo que algunos tenemos un poquito atrofiado. Y a mí esa parte es la que más me gusta. De hecho, algo que me encantaría hacer y que confieso que hago menos de lo que debería es coger estos sets y dárselos a mi hijo. De hecho, lo que hago siempre que termino de montar un set es enseñárselo a mis hijos, porque es que quizá no yo, pero a través de ellos ahí hay una fuerza de imaginación y de creatividad espectacular. Y esa es la otra pata del Lego que a mí me encanta y me fascina. Y es esa capacidad creativa de poder coger un set que de las características que sean, y que lo puedas retransformar o que te invite a crear otras cosas diferentes. Estoy pensando, tengo ahí la furgoneta de Lego City, la furgoneta de Lego City, y claro, cuando coges un camión y lo reconviertes en una torre para disparar un cohete, es algo que hicimos hace relativamente poco, o esa capacidad de coger piezas sueltas que tienes por ahí a hacer otra cosa, o de sentarte y ponerte a crear, aunque sea una cosa tan tonta como una base para la placa de YouTube, que no sé si lo sabéis, pero la tengo sujeta con bloques de Lego. O yo que sé, cualquier cosa. Es la creatividad del qué puedes llegar a hacer. Y además eso me gusta por algo que todavía no hago. Y de hecho hoy justo estaba hablando con Chema, con Hachiroku, al respecto de qué es lo que hace falta para poder crear con Lego. Y para poder crear con Lego hacen principalmente falta dos cosas. Una es tiempo. Hace falta invertir muchas horas en crear un montón de cosas. Como me decía él, me ponía el ejemplo de cómo dibujar. Al final, yo no tengo ni idea de dibujar, dibujo fatal. Pero si yo quisiera dibujar, yo ahora tendría que empezar a aprender técnica, ¿no? Y tendría que sentarme y dibujar. Os lo puedo decir con el piano. Yo empecé a aprender a tocar el piano hace año y medio. Y el piano es meterle horas, sobre todo porque al principio te parece imposible que tu mano derecha haga cosas distintas que tu mano izquierda, y conforme vas practicando y practicando, de pronto ves que se separan y que eres capaz de llevar un ritmo con una mano, otro ritmo con otra, y son horas. Y Lego invita mucho a hacer ese tipo de ir más allá. No en todas sus facetas. En la faceta de coleccionables no, pero sí, por ejemplo, en la faceta en las líneas, los temas de, por ejemplo, los modulares y las ciudades. Ahí ves a un montón de gente adulta, podéis ir a internet a buscar, o en YouTube, Lego Cities, que hay por ahí un montón. Te invita a ejercitar ese músculo de imaginación, ese músculo de creatividad y a ver cómo solucionar problemas. Y cómo representar aquello que quieres representar, o ver dos edificios, bueno, pues aquí pegaría una plaza y pegarte y cómo hacerlo, y las losetas y cómo haces el camino, que es algo que estamos haciendo para la Winter Village de mi mujer, bueno, la Winter Village de la familia, pero que los sets los monta mi mujer, el cómo haces el camino, cómo encajas los sets para que luego los puedas quitar, cómo puedes poner los accesorios. Y a mí esos son los valores que me gustan muchísimo de Lego, la creatividad, la imaginación, no el aislamiento, la desconexión, la paz, la calma, la tranquilidad, y también el ver representados en bloques de Lego esas cosas, esas creaciones que no imaginabas que se pudieran crear. Y además hay un punto que, en mi opinión, lo están explotando a medias. Ahora me explico. Como es el punto de la nostalgia. Pero no una nostalgia entendida como un vender juguetes, como un vender piezas de colección, sino una nostalgia entendida como una mezcla de eso que echamos de menos o eso que disfrutamos mucho cuando éramos más jóvenes o cuando éramos niños, mezclado con qué le hubiera gustado a ese niño de hace 20, 30 o la edad que tengáis. Y es que son dos partes. Una es
el dar en el clavo de cuáles eran esas piezas de los 80-90 que a todos nos apasionan, ese DeLorean que nos han sacado y otras muchas cosas más, junto con qué me hubiera gustado a mí de niño. Porque no sé tú, pero incluso ahora que para mí esto es un... Llamarlo trabajo me parece muy fuerte. Es mi negocio. Vamos a decir que esto de Tobrick es un negocio, es mi negocio, es mi medio de vida. Incluso ahora yo sigo viendo a Lego con los mismos ojos de pasión y de disfrute. Y de hecho, creo que no he tomado ninguna decisión o prácticamente ninguna decisión en este ecosistema nunca desde el punto de vista de negocio. Es algo que los Todobrickers Top lo saben muy bien porque no es que me queje, pero lo digo con frecuencia. Es que parece que tomo las decisiones siempre contrarias a lo que debería, si esto fuera un negocio, estaría haciendo las cosas totalmente al revés. Y es porque a mí me sigue guiando ese niño pequeño que todos llevamos dentro. Y creo de verdad que la mayoría de los fans adultos a los que conozco, intentan o buscan contentar precisamente a ese niño. Y sí, es cierto que haciendo construcciones grandes, construcciones espectaculares, construcciones exponibles, satisfaces al adulto. Pero corregidme si me equivoco, igual soy el único raro que piensa así, pero creo que bueno, no voy a decir la mayoría de nosotras, yo, David Olier, yo juego con Lego o construyo Lego no por montar la pieza más espectacular, sino porque al David niño es lo que le hubiera gustado tener cuando era pequeño. Por eso, cuando el set viene con una base de exposición de estas de diorama, de negra, de un bloque de alto, me fallan. Cuando los sets son solo para exponer, me fallan. Pero cuando coges un set y te encuentras con que es un juguete con el que puedes planear y con el que puedes inventarte batallas y puedes hacer cosas, a mí ese me gusta. Y desde ese punto de vista, creo que el mejor set UCS que he montado, los dos sets UCS mejores que he montado en mucho tiempo son el Poblado Ewok, que está aquí detrás un poco escondido, y una línea que luego ha matado el día que nació, y como es la Cantina, el 75290. Ese set me parece que tiene lo mejor de los dos mundos. Apela al adulto, apela al niño, a la nostalgia, a la jugabilidad, a todo. Y de verdad creo que el rumbo de Lego no está yendo en esa dirección. El rumbo de Lego está yendo al bolsillo del fan adulto, olvidándose por completo de ese niño que en el fondo todos llevamos dentro. Y fíjate que aún así, aunque parece que lo pierden de vista, siguen sacando cosas que en mi opinión son auténticas joyas. Sin ir más lejos, en el canal acabamos de montar dos sets que en mi opinión, en la opinión del niño que llevo dentro, son de lo mejorcito que he montado en Lego en mucho tiempo. Uno es la herrería, no sé qué nombre tiene, la herrería de Ninjago, por el 15 aniversario de Ninjago, que es un set que me pareció redondo, y el otro es precisamente el Titán, el Mecha Titán de Joyd, que tiene unas opciones de juego que, bueno, están muy bien. Y precisamente por eso, por todo lo que me gusta Lego y todo lo que lo disfruto y todo lo que me transmiten las construcciones, me da pena ver precisamente ese enfoque que están haciendo. Al menos siempre tendremos líneas como Ninjago, como Lego City y como otra serie de líneas, One Piece, sin ir más lejos, en las que veo una mezcla perfecta entre lo que es el núcleo creativo, imaginativo del juguete de Lego, junto con la creatividad y la impresionabilidad que pueden darle desde un punto de vista de construcción adulta. Y es precisamente esa la magia que creo que tiene Lego, el ser capaz de mezclar esos dos mundos tan a la perfección, el mundo del niño y el mundo del adulto. Ojalá llegue un punto en el que borren esa línea divisoria que han definido con el Adults Welcome y dejen de hacer sets pensando en edades de 18 años o más. Porque el otro día lo hablaba con mi mujer, hay muchos sets de estos de 18 años o más que hacen solo para mera exposición, que si quitasen la restricción de 18 años o más y al mismo equipo creativo, porque me parece que los equipos creativos de Lego, los diseñadores, son espectaculares,
todos ellos, si a ellos, en vez de decirles tienes que hacer este avión para, o esta torre, o este coche para adultos, decirles tenéis mismas limitaciones de piezas, de precio, de lo que queráis, pero en vez de 18 años o más lo tenéis que hacer para chavales, 12 años o más, 13 años o más, 14 años o más. Estoy convencido de que lo que saldría de ahí, quizá estéticamente, no sería tan atractivo como pueda ser pensándolo solo en el aspecto estético, pero tendría mucho más de esa mezcla de imaginación, creatividad y de cariño por ese niño interior que nos satisfaría, no sé si a todos, pero desde luego a mí. Sin embargo, posiblemente ese camino llevase a un número quizá más reducido de ventas. Pero fíjate que tampoco lo tengo claro, porque en el fondo Lego hoy es lo que es porque supo jugar muy bien la baza de atraernos a nosotros, a los adultos. Y a los adultos que nos atraía en los años 2016, 17, 18, 19, 20, no había línea para adultos. Eran sets que estaban diseñados para chavales, solo que eran muy caros. O no, en el fondo un UCS de 200 euros puede ser un regalo de cumpleaños, un regalo de Navidades, un regalo de... bueno, podría encajar. Pero bueno, creo que ya me he extendido demasiado, se ha entendido el punto. Me encanta Lego, me encantan los valores de creatividad e imaginación, la capacidad de desconectar, la capacidad de volver a encontrarle esa luz al mundo, que lo he mencionado en algún episodio, pero creo que también es muy importante. Conforme te haces adulto, las obligaciones y las responsabilidades toman un papel muy importante y vamos perdiendo esa capacidad de disfrute y de placer. Y a mí Lego me devuelve otra vez al rumbo correcto, ¿no? Al rumbo de disfrutar. Pero bueno, como digo siempre, esta es mi opinión, esto es lo que es Lego para mí. Dejadme en comentarios por qué sois fans de Lego, qué es lo que Lego os aporta, qué es lo que os transmite y qué es lo que más disfrutáis cuando montáis uno de los juguetes, porque siguen siendo juguetes, de Lego.